Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo transistor. Ya vamos a dejar atrás la etapa de BJT y vamos a aprender ahora sobre los transistores de efecto de campo, más conocidos como FET. En las explicaciones posteriores de las presentaciones que les facilité como teoría, estaba una ecuación importante que es prácticamente la única que tienen que saber para este tipo de transistor, llamada ecuación de Shockley, que yo ya puse aquí de manera a optimizar nuestro tiempo. Tenemos que la corriente por el drenaje va a ser IDSS 1 menos VGS sobre VP, y esto al cuadrado. También ya le anexé al pizarrón para ahorrar tiempo. Si yo quiero despejar VGS, me sale esta fórmula. Entonces, si lo quieren despejar, lo podemos hacer a través de videollamada, pero en este caso mi intención no es enseñarles a despejar. Más bien es utilizar estas fórmulas para saber cómo yo tengo que trazar mi curva del transistor. Entonces, vamos a empezar por el método abreviado, que es el más sencillo de todos para poder trazar la curva. Entonces, el método abreviado nos va a arrojar básicamente 4 resultados. Lo que yo tengo que tener en cuenta siempre es que cuando VGS sea igual a 0 voltios, yo voy a obtener ID igual a IDSS. Y cuando VGS sea igual a VP, yo voy a obtener ID igual a 0 mA. ¿Cómo yo sé eso? Pues me transfiero a estas dos ecuaciones. Cuando VGS sea 0, si yo le pongo 0 aquí, ID igual a IDSS 1 menos 0 sobre VP al cuadrado. 0 sobre cualquier número es 0. Entonces me va a quedar IDSS 1 menos 0 al cuadrado. Entonces finalmente me queda que IDSS, digo bien, ID es igual a IDSS cuando yo pongo VGS igual a 0. Así de sencillo. Y como yo sé que cuando VGS vale VP, ID me va a salir 0. Mismo reemplazo. Entonces yo voy a poner ID igual a IDSS 1 menos VGS, le voy a poner el valor de VP sobre VP al cuadrado. VP sobre VP, esto me da 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado. 1 menos 1 da 0. Y DSS por 0 da 0. Entonces ahí yo puedo corroborar que cuando VGS vale VP, yo ya tengo 0 mA en mi drenaje. Entonces voy a volver mi borrador para obtener un poco más de espacio. Entonces ya sabe de dónde salen estos valores. Ahora bien, yo necesito más valores para trazar una curva, porque no es una recta sino una curva. Necesito por lo menos 2 valores más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como primer paso, yo voy a tomar que VGS va a ser igual a VP sobre 2. Ahí voy a ver qué es lo que pasa. Si yo tomo VGS igual a VP sobre 2, vuelvo a reemplazar. ID es igual a IDSS 1 menos VP sobre 2 VP al cuadrado. Y aquí, si yo vuelvo a reescribir esto de acá, recuerden que es extremo con extremo, medio con medio. Eso se da en matemáticas. Entonces, extremo con extremo, medio con medio.
yo voy a tener VP sobre 2VP. Entonces, si yo simplifico esto, me queda un medio. Entonces, finalmente voy a tener ID es igual a IDSS 1 menos un medio al cuadrado. ID es igual a IDSS menos 0,5 al cuadrado. Entonces finalmente me va a quedar IDSS por un cuarto. Y si yo escribo bien esta fórmula, voy a tener que ID es igual a IDSS sobre 4 cuando VGS es igual a VP sobre 2. Entonces ahí tengo otro punto para poder trazar mi curva. El segundo punto, vamos a ver si me entra aquí, va a ser cuando ID es igual a IDSS sobre 2. Pero eso, para eso yo voy a utilizar esta fórmula de aquí, que es el despeje de la VGS, pero de la ecuación de Shockley-Bra. Entonces, voy a poner VGS igual a VP 1 menos raíz de, donde dice ID yo le voy a poner IDSS sobre 2 sobre IDSS. Así me va a quedar mi fórmula. Entonces, nuevamente se cumple lo de aquí, ¿verdad? VGS igual a VP 1 menos raíz de un medio. Entonces, esto me va a quedar VP por 0,293. Este es 1 menos raíz de un medio. Entonces, finalmente, ¿cómo es que yo voy a escribir esto? VGS es igual 0,3 VP cuando ID es igual a IDSS sobre 2. Entonces, es así como yo voy a sacar mis otros puntos. Entonces, este sería el desarrollo de los otros dos puntos que yo puedo utilizar para poder hacer mi curva. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadrito de resumen. Voy a borrar aquí. Esto ya lo pueden copiar en sus cuadernos. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Qué es lo que le va a servir a ustedes cuando necesiten, cuando tengan que hacer ejercicios de trazar curvas del transistor FET? Entonces yo voy a poner arriba VGS contra ID. Voy a hacerlo acá más al costadito para que me pueda servir. VGS ID. Entonces, inicialmente teníamos que cuando VGS es 0, aquí, cuando VGS es 0, mi ID alcanza la máxima corriente que es IDSS. Ese era nuestro primer valor, que lo sacamos de la ecuación de Shockley. Después, cuando VGS es 0,3 VP, yo tengo que IDSS es IDSS sobre 2, que es lo que estuvimos haciendo anteriormente. Otro punto sería la mitad de VP. Recuerden, VP sobre 2 me va a salir IDSS sobre 4, que también lo desarrollamos. Y por último, cuando VGS tenga su mayor valor VP, voy a tener que ID es igual a 0. Entonces este cuadrito es el que me va a ayudar a mí a poder trazar cualquier curva de carga. Entonces
El ejercicio de ustedes dice, tracen la recta de curva, tracen la curva para IDSS igual a 12 mA y VP igual a menos 6 voltios. Eso es el que dice el ejercicio. Entonces yo voy a tener que hacer mi tablita para poder trazar mi curva de carga. Voy a hacer en otro color. Entonces, a ver, ahora tengo aquí un rojo. Este es ejercicio, para no confundirnos. Entonces, voy a seguir mi tablita que yo ya había desarrollado anteriormente. Si yo tengo 0 y va a ser la máxima, entonces va a ser aquí 12 mA. Luego, 0,3 Vp. 0,3 Vp sería estos 6 voltios menos 1,8. Para eso me va a dar IDSS sobre 2, que sería 6 mA. Luego tengo 0,5 Vp, que es menos 3 voltios. Esto me va a dar IDSS sobre 4, como ID, ¿verdad? Entonces, 3 mA. Y por último, cuando yo tengo lo máximo, cuando acá tengo 6 voltios, acá voy a tener 0 mA. Entonces, eso es lo que yo tengo que traducir en un plano cartesiano, que les voy a hacer así bien rústico. ¿Qué es lo que va a ir en el eje de las abscisas? Aquí va VGS y en el eje de las ordenadas va ID. Esto en miliamperes y esto en voltios. Entonces, si ven, VGS va hasta menos 6 voltios, digo bien. Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y, digo bien, EID, de corriente de drenaje, va hasta 12 mA. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a escribir da 2. 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, ignoren mis perros que están ladrando. Vamos a hacer el primer punto. Para 0 voltios de VGS, yo tengo 12 mA. Entonces, para 0 voy a marcar el máximo. Siguiente, para menos 1,8 yo voy a alcanzar 6 mA. Entonces, menos 1,8 acá más o menos. Y este sería el 6. Luego, para menos 3 voy a alcanzar 3. Este sería. Ustedes tienen que hacer bien en su cuaderno. Y para menos 6 tengo 0. Aquí. Entonces, el trazo de la recta de carga final, no es recta de carga, la curva del transistor, digo bien, va a ser de esta manera. Entonces es así como se trazan las curvas de los transistores FET, en donde simplemente con la ecuación de Shockley yo saco 4 valores o 4 puntos que yo los debo ubicar en el plano cartesiano. Entonces esta sería toda la explicación del ejercicio. Tienen hojas de práctica para hacer y nos vemos la próxima. Chao, chao.